Hoy quiero compartir contigo un test que puedes hacer en casa, muy sencillo, y te va a dar una información muy interesante sobre la cantidad de estrés que tienes en la actualidad y por tanto cómo es el estado actual de tu sistema nervioso e incluso información sobre cómo es tu patrón de respiración, si es saludable o si no lo es. Antes de comentarte todo esto, bueno, por supuesto me presento, si no me conoces me llamo Andreas, te doy la bienvenida al canal y te voy a pedir que si te gusta este vídeo, si te gusta el contenido en general, siempre se agradece muchísimo un like, una suscripción si es que aún no lo has hecho, un compartir con otras personas, porque de esta manera ayuda así mucho a que el proyecto siga creciendo como ya lo está haciendo y lo que más me interesa es que estas herramientas, meditación, breathwork, lleguen a la mayor cantidad de gente posible, porque sinceramente considero que son recursos fundamentales para vivir una vida un poco más plena, un poco más feliz y por tanto con una mejor salud. Así que te lo agradezco. Y luego, por otro lado, también te cuento que abajo, en la caja de descripción, entre otros links, te dejo uno en donde completamente gratis comparto contigo 5 claves, 5 técnicas de respiración para que puedas regular tu sistema nervioso en el día a día. Esto quiere decir que tengas algunas herramientas para, pasar de estados de estrés, de ansiedad, a estados de mayor calma, equilibrio, para estar más centrado y más centrada, ¿sí? Así que, si resuena contigo, ahí queda la invitación. Bueno, entonces, empezando ya con lo que quiero compartir contigo en este vídeo. Punto número 1, voy a intentar simplificar al máximo, ¿vale? Porque me interesa que el mensaje quede claro y que sea fácil, ¿no? Que sea accesible para todos los públicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a empezar comprendiendo que nuestro sistema nervioso tiene 2 ramas, ¿vale? Está la rama simpática, que se relaciona con ese estado de alerta, de amenaza, de activación, es ese estado que nos prepara, ¿no?, fisiológicamente para, gestionar momentos de estrés, de peligro y demás. Y luego está la rama parasimpática, ¿no?, que se relaciona con el reposo, con la tranquilidad, con la reparación, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que hoy en día, y esto lo sabes perfectamente, tenemos mucho estrés en general, ¿no? Y el problema no es el estrés per se, porque el estrés es algo natural, de hecho vivir implica estrés, es una respuesta biológica, adaptativa de nuestro cuerpo para, como decía antes, prepararnos para enfrentar una situación de peligro, para que podamos luchar, para que podamos huir, para sobrevivir. Por tanto, es un mecanismo muy sofisticado y muy necesario. El problema es que hoy en día ese estrés es crónico, ¿no? Es día tras día. Diría incluso a veces hora tras hora. Y ya sabemos, porque hay mucha evidencia científica y cada vez más, que detrás del estrés crónico, de la ansiedad crónica, de estos estados emocionales alterados cuando son muy frecuentes, pues ese es el punto de partida para el posible desarrollo de la mayor parte de las enfermedades que estamos padeciendo hoy en día en Occidente. Así que realmente esto del estrés es una verdadera pandemia y como siempre digo, y hablo en general, cuando somos pequeños o pequeñas no aprendemos a gestionar nuestras emociones, a tener herramientas para reducir el estrés, ¿no?, ese mundo emocional, y luego nos hacemos adultos y somos bastante ignorantes y nos cuesta. Entonces creo que es fundamental para nuestra salud, sinceramente. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque en esas 2 ramas del sistema nervioso, la clave es que haya un equilibrio, ¿no?, que haya un balance entre la rama simpática y la rama parasimpática. Pero como estoy diciendo, estamos demasiado en la rama simpática, en esa activación. Tenemos que equilibrar. Y este test que quiero compartir hoy contigo, pues te va a enseñar precisamente, te va a mostrar cuáles son tus niveles de estrés ahora, porque muchas veces intuimos que tenemos estrés, pero como que no, o creemos que no tenemos, ¿verdad?
Y te va a hablar también de ese sistema nervioso, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este test? Básicamente lo que hace es medir la capacidad que tiene tu cuerpo de tolerar dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, ten en cuenta que cuando respiras, ¿no? Cuando inhalas, cuando tomas aire, obtienes oxígeno, ¿verdad? Y cuando exhalas, cuando expulsas el aire, expulsas dióxido de carbono, CO2. En ese ciclo de respiración constante hay un intercambio de gases, oxígeno, dióxido de carbono, oxígeno, dióxido de carbono. Ambos gases vitales, fundamentales, igual de importantes, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, aguantas la respiración, la cantidad de dióxido de carbono en tu sangre empieza a aumentar poco a poco. Y cuando empieza a aumentar, tu cuerpo, tu cerebro generan una señal de hay que respirar. Por tanto, contrariamente a lo que solemos pensar, la necesidad de tomar aire no es por falta de oxígeno, sino porque el cuerpo, el cerebro, detecta que hay más cantidad de dióxido de carbono. Y esto es importante porque en este test, ahora te voy a explicar bien cómo se hace, vamos a aguantar la respiración. Por tanto, el CO2 va subiendo y llega un momento en el que tu cuerpo dice, hey, hay que respirar. Y ahí vas a ver cuánto de tolerante es tu cuerpo ante este gas, ¿vale? Para comprenderlo aún mejor, te paso a explicar el test en sí. Bien, punto número 1. ¿Cuándo lo vas a hacer? Bueno, lo vas a hacer cuando te despiertas. ¿Por qué? Porque se supone, con un poco de suerte, que es ese momento del día, cuando nos despertamos, ¿no? Que estamos descansados, descansadas, estamos con un sistema nervioso más equilibrado, más en la rama parasimpática, de la relajación, de la reparación, ¿no? Supuestamente tendríamos que estar más en ese lado del sistema nervioso. Entonces, te vas a despertar. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Te puedes tomar, si quieres, 30 segundos, un minuto para simplemente respirar, inhalas, exhalas, como para ir aterrizando en el momento presente, ¿no? No hacerlo directamente, ¿vale? Y cuando pasa esto, 30 segundos, un minuto, inhalas por la nariz, exhalas, como lo harías en cualquier momento del día. Ni exhalas todo el aire, ni tomas una respiración profunda, nada de eso. Inhalas normal, exhalas normal. Y cuando exhalas, tapas tu nariz, pones el cronómetro y cuando sientas el primer impulso de querer respirar, porque te falta el aire, ¿no? Sientes que necesitas esa inhalación, paras el cronómetro. Y aquí es importante entender que no consiste en que aguantes lo máximo posible, ¿no? Es decir, voy a aguantar 20 segundos, 30 y ya no puedo más. No. En el primer impulso, la primera sensación de querer respirar, destapas, paras el cronómetro y se acabó. Esa es la prueba. Fíjate qué sencillo, ¿vale? ¿Cómo vas a interpretar los resultados? Si has estado menos de 20 segundos, esto te está hablando de varias cuestiones. La primera, que tienes un patrón de respiración en tu día a día que es disfuncional, es decir, no es óptimo. Esto se traduce en que estás respirando más de lo necesario, más de lo que necesita tu cuerpo, más veces por minuto, ¿vale? Lo que a su vez se traduce en una baja tolerancia de tu cuerpo al CO2. Por tanto, un sistema nervioso que no está equilibrado y que en reposo, ¿no? Respiras y tu sistema nervioso actúa como si hubiera una amenaza, como si estuviera bajo una situación de estrés. ¿Vale? Eso es lo que te está diciendo, fíjate, toda esa información, este test. Repito, respiración disfuncional, no es óptima, lo que nos lleva a una baja tolerancia al CO2 y por tanto un sistema nervioso desequilibrado y una respiración que, como te decía, es más de la cuenta y al final tiene que ver con, bueno, estoy en reposo y yo creo que estoy bien, pero internamente el cuerpo y el cerebro creen que estoy bajo una amenaza, ¿vale? Bien.
Si aguantas más de 20 segundos, de hecho, entre 25 y 40 sería lo óptimo. Una respiración funcional, adecuada, un sistema nervioso equilibrado, ¿vale? Entonces el objetivo es estar entre 25 y 40 segundos. Esto se consigue con práctica y con paciencia y con tiempo, ¿vale? Ahora te voy a dar algunos tips al respecto. Y fíjate qué importante es todo esto y qué importante es tu respiración para tu salud física, mental y emocional, que tener un patrón de respiración disfuncional, donde respiras más de lo necesario, donde es una respiración poco profunda, por tanto superficial, todo esto, unido a esa baja tolerancia del CO2, genera, en primer lugar, una oxigenación del cerebro, de los tejidos, de los músculos, de los órganos, mucho menos eficiente. Y esto a su vez puede derivar en aumentar las probabilidades de que tengas ansiedad crónica, ataques de pánico, falta de concentración y foco en el día a día, problemas para dormir, problemas digestivos, una menor resiliencia ante situaciones de estrés, es decir, un manejo menos adecuado del estrés, ¿vale? Fíjate todo lo que conlleva tener un patrón de respiración disfuncional y una baja tolerancia al CO2, ¿vale? Entonces, aquí el objetivo es empezar a respirar menos en nuestra vida, porque esto es clave. Ya lo sabían los yogis de la antigüedad, culturas ancestrales, incluso hoy en día muchos entrenadores deportivos, ¿no? De deportes de élite, científicos, hay un consenso. Respirar menos es tener una mejor salud física, mental y emocional. Con esto te quiero decir respirar menos veces por minuto, ¿no? Porque generalmente decimos, bueno, entre 15 y 20 respiraciones por minuto está más o menos bien, pero esto no es así. El objetivo es respirar menos y por tanto respirar entre 10 y 6 veces por minuto. Eso nos lleva a decir, bueno, cuando llego a eso tengo una respiración funcional, es decir, es una respiración ligera, suave, profunda, pausada, menos veces, mayor oxigenación. Ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, ¿cómo puedes empezar a, mejorar esa tolerancia al dióxido de carbono? Consejos que te doy para el día a día. El primero sería respirar por la nariz 24 horas, 7 días a la semana. Esto es la base para un patrón de respiración saludable, funcional, para empezar a equilibrar a largo plazo el sistema nervioso. Y puedes decir, bueno, claro, ¿y por dónde voy a respirar? Bueno, pues muchas veces, sin darnos cuenta, respiramos por la boca. Cuando estamos durmiendo, cuando estamos trabajando tensos, tensas, a veces se abre la boca y estamos, ¿no?, así, cuando estamos en situaciones de estrés, ¿vale? Entonces es esencial porque la nariz es el órgano diseñado para respirar, la boca no. De hecho, la nariz tiene numerosas funciones, ¿no? Entre ellas, para que te hagas una idea, humedece el aire que entra en el cuerpo, regula su temperatura, filtra también partículas, virus, bacterias y además, a través de los orificios nasales entra menos aire que por la boca, por tanto respiramos menos. Así que eso es fundamental. Presta atención a ver si respiras por la nariz o hay ocasiones donde lo haces por la boca. Punto número 2. Empezar a hacer ejercicio cuando haces deporte respirando solo por la nariz. Esto te puede sonar un poco extraño, cuesta al principio, pero yo te digo que llevo varios meses haciendo deporte inhalando y exhalando solo por la nariz y el rendimiento es mayor, la oxigenación es mayor, perdemos menos agua, o sea que todos son beneficios y además mejoramos esa tolerancia al dióxido de carbono, ¿vale? Como te digo, esto poco a poco, con práctica, y si haces ejercicio muy intenso, seguramente tengas que bajar la intensidad e ir adaptando
adaptándote a esa respiración, ¿vale? Punto número 3. Dormir con la boca cerrada. Y aquí esto es sumamente importante, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pero muchas veces cuando estamos dormidos o dormidas abrimos la boca. Y en ese abrir la boca respiramos por ahí y el corazón late con más intensidad, se activa más la parte del sistema nervioso que tiene que ver con el estrés, se oxigena menos el cuerpo, el descanso es menos reparador, menos profundo. Así que dormir con la boca cerrada, respirando solo por la nariz, mejora y mucho la calidad de tu descanso, mucho más reparador. Y esto lo vamos a conseguir tapando nuestra boca. Nuevamente, puede sonar extraño, a mí me lo pareció, pero cuando lo estudié, cuando me lo enseñaron y cuando lo he probado, la verdad es que hay una diferencia. Te puedes poner una pequeña cinta, no hace falta taparte la boca entera, como un pequeño recordatorio para tu boca de no te tienes que abrir por la noche. Abajo voy a dejar en la descripción del vídeo la cinta que yo tengo, que es de Myotape, que es una cinta especial hecha para esto, no hace daño en los labios, se pone alrededor de la boca, ¿vale? Así que esto es muy importante también, lo puedes probar. Siguiente consejo sería hacer ejercicios de respiración, pranayamas, breathwork, con el objetivo de respirar menos, por tanto respiraciones más pausadas, más calmadas, tipo Nadi Shodhana, respiración tipo Samavriti, respiración de la caja, en cuadrado, en triángulo, ¿no? Todo este tipo de respiraciones donde incluso hacemos pequeñas retenciones de aire, aguantamos la respiración, Visamavriti, pranayama. Puedes echar un vistazo aquí en mi canal, que tengo varios ejercicios de respiración, voy a ir compartiendo más, ¿vale? Pero son ese tipo de ejercicios donde ralentizamos para ir acostumbrándonos a respirar menos, más tolerancia al CO2, nuevamente. Sí, esto es fundamental día tras día. Y luego también un tipo de respiración que en inglés es LSD, ¿vale? Que viene a ser low, lento, light, ligero, slow, lento, de deep, profundo, ¿vale? Una respiración ligera, lenta, profunda, en donde básicamente, ya lo contaré en otro vídeo si es que no está ya en el canal con más detalle, pero te vas a sentar y vas a empezar a inhalar y a exhalar por tu nariz y poco a poco vas a ir haciendo cada vez más lenta esa inhalación, más lenta la exhalación, hasta que llegue un punto en el que puedes poner tu dedo debajo y la idea es que prácticamente no notes tu propia respiración, el aire que exhalas, el aire que entra, no lo notas prácticamente y vas a sentir como que te falta un poco el aire, como que quieres respirar más profundo. Cuando notes eso es una buena señal porque significa que el CO2 está aumentando en tu cuerpo y estás haciendo el ejercicio bien. Al principio cuesta, hay que ir acostumbrándose, ¿vale? Puedes hacer 5 o 10 minutos por día y si ves que llega un punto en el que tu respiración es demasiado caótica o no puedes, paras, respiras normal y vuelves poco a poco a ralentizar. Es cuestión de práctica, como digo, ir poco a poco, ¿vale? Otro ejercicio muy interesante también para mejorar todo esto, que lo suelo hacer siempre cuando voy al parque a pasear, es, mientras estás paseando, inhalas, exhalas, tapas la nariz durante 5 segundos, incluso 10 segundos, poco a poco, destapas y respiras normal unos 30 segundos, un minuto, ¿no? Para que tu respiración se vuelva a estabilizar. Y vuelves a hacer lo mismo, inhalas, exhalas, tapas la nariz, aguantas 5, 10 segundos, vuelves a respirar 30 segundos, un minuto y lo haces varias rondas mientras estás paseando porque eso también ayuda a esas pequeñas retenciones a generar una mejor tolerancia al dióxido de carbono, ¿vale? Y tengo aquí todo lo que no quiero que se me olvide. Y luego, por supuesto, la práctica de mindfulness, de meditación, esos momentos de mayor equilibrio donde
inconscientemente empezamos a respirar de una forma más pausada. La meditación ayuda muchísimo para ese equilibrio del sistema nervioso, ¿vale? Descansar más siempre es bienvenido, dormir más siempre es bienvenido, ¿vale? Hay más formas, más técnicas, ya iré compartiendo, pero creo que por hoy puede ser bastante útil toda la información. Espero que así sea. Cualquier duda, consulta, pregunta, te contestaré encantado. Puedes dejarme un mensajito debajo. Nada más, un abrazo, te veo en el próximo vídeo. Chao.